¿Qué veremos hoy? ¿Qué son las constelaciones familiares? ¿Cuál es el origen de las constelaciones familiares? ¿Qué son los órdenes del amor? ¿Cómo funcionan y a quiénes impactan? Entonces, ¿qué son las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica de alto impacto, ¿sí? Ya vamos a mirar por qué decimos que es de alto impacto, de alto impacto. Su fundador, digamos, o su creador, o quien se le reconoce como el padre de las constelaciones familiares, es Bert Hellinger. Él, digamos que ya existían como tal de las constelaciones familiares, pero él le da un gran impulso y unos grandes aportes como son los órdenes del amor que se han constituido realmente en las bases de las constelaciones familiares. El doctor Bert Hellinger todavía está vivo, todavía va por el mundo haciendo seminarios. ¿Y eso qué quiere decir? Que es toda una filosofía, porque realmente pues, se dice que es una filosofía, que es una herramienta terapéutica. Él mismo dice que va más allá de lo psicológico, que es algo más bien espiritual, o sea que tiene como, digamos, como muchos componentes y es realmente un trabajo muy, muy, muy profundo. Como él, el creador, está vivo, ¿eso qué quiere decir? Que esto ha sido digamos, como una filosofía, una técnica, una herramienta que ha estado todo el tiempo en constante cambio y en avance. Igualmente, hay muchos de sus seguidores que ya, digamos, que han hecho sus propios aportes, como ocurre en cualquier corriente filosófica. Digamos que hay personas que le han puesto su toque personal, le han hecho sus propios aportes o se han dedicado a un área específica de la práctica de las constelaciones. ¿Qué quiere decir? Es decir, tenemos constelaciones organizacionales, tenemos constelaciones estructurales, tenemos constelaciones chamánicas, constelaciones educativas, es decir, que hay una gran rama de la aplicación de estas herramientas, pero todas tienen como su base en lo que son los órdenes del amor, ¿de acuerdo? Entonces, esto es como una aclaración, no tiene nada que ver con los astros, porque la gente dice, bueno, constelaciones, eso será como una carta astral, me irán a adivinar el futuro. No, no es una adivinación del futuro, realmente trabajamos más con, digamos, mirando hacia el pasado, aunque también se puede utilizar como herramienta un poco proyectiva, digamos, se utiliza mucho para lo que tenga que ver como con mercados y en la parte organizacional. Pero básicamente lo que trabajamos es con este tipo de cosas que venimos trayendo de generaciones pasadas. Bien, veamos entonces un pequeño ejercicio para iniciar. Nos vamos a presentar a través del chat, pero diciendo un poco, yo soy Julanito de tal, hija de, nieta de, mamá de, hermana de o hermano de. Vamos a dejar un pequeño espacio para que podamos hacer esta presentación de con quiénes, de cómo es esa red, ese entramado familiar del cual nosotros hacemos parte. Mientras lo van escribiendo, en el chat ya tienen la dirección del Hotel Richmond Suite, que queda en la calle 93 18 81. Está Johan Hernández desde Medellín, Diana Rodríguez, hola. Bien, entonces yo soy Luz Adriana Valle, soy hija de María Josefa Santa y de Edgar Enrique Valle. Soy hermana de Marta Cecilia, de Guido Enrique, de María del Rosario, de Gloria Janet y de una hermana que no conozco, que es por parte de mi padre, eh,
Diana creo que es el nombre, pero no estaría muy segura. Soy madre de William Leonardo Crespo. Soy una feliz abuela de Matías y de Valentina. Y podríamos seguir también diciendo de quién soy prima, de quién soy nieta. Y esto es algo muy importante. Anoche trabajando con una paciente, llevamos varias sesiones y de alguna manera había todo el tiempo como una exclusión del padre. Finalmente ella empieza a darse cuenta de que esta es una persona que en su sistema, aunque esté, a veces está, a veces no está, y hay como una parte muy oculta de esta persona, como una poca aceptación de lo que es esta persona. Pero nosotros venimos de ahí, de ese papá del cual no nos sentimos orgullosos, ¿sí? O puede ser de esa mamá, ¿sí? Entonces, yo estoy simplemente, estoy hecha de eso que puedo aceptar o no aceptar o rechazar. Y eso afecta a todo lo que es nuestro sistema. Creo que me enredé un poco. Voy a retomarlo un poco para aclarar. Nosotros somos parte de un sistema, es decir, como un gran rompecabezas, como un puzzle, ¿cierto? Si alguna de las fichas de ese rompecabezas falta, ¿estaría completo el rompecabezas? Se vería bien, se sentiría bien ver ese gran rompecabezas sin una ficha, ¿verdad que no? No importa a quién corresponda, no importa si en ese gran rompecabezas hace falta la ficha de la matera, de la flor, de la oreja, pero cualquiera de esas fichas que falte ya nos dice que hay algo que no está bien, nos genera inconformidad, no hay armonía en eso que percibimos. Entonces, constelaciones familiares básicamente trata de lo sistémico. ¿Y qué quiere decir lo sistémico? Cuando hay algo que afecte al sistema, cada uno de los miembros del sistema se ve afectado por eso que pasó. Y lo que le pasa a cada miembro del sistema o a cada parte del sistema afecta a ese gran todo. Es algo, no sé si aquí alcanzará a verse. Vamos a suponer, además de lo sistémico, viene lo transgeneracional. Aquí estoy yo, ¿sí? Pero yo vengo de una mamá y de un papá, ¿sí? Y además ellos vienen a su vez hay otra generación hacia atrás, a su vez hay otra generación hacia atrás, a su vez hay otra generación hacia atrás, ¿sí? Y así vamos a decir que nosotros somos producto, bueno, y aquí en total son 10, ¿sí? Estoy tratando de que ustedes puedan ver esto. Lo que me ocurre a mí, de alguna manera, está relacionado con esto que ha venido pasando en cada una de estas generaciones. Que los conocí, no, es posible que no los haya conocido, es posible que ni siquiera sepa sus nombres. Pero eso no quiere decir que así como a nivel genético yo traigo toda esta información, también traigo una repetición de lo que han sido sus historias, una repetición de todos esos asuntos no resueltos de ellos y que yo cargo. Entonces, lo que vamos a hacer en constelaciones de alguna manera es venir y honrar a todos estos ancestros, reconocerlos, darles el lugar, honrar sus destinos tal y como fueron. Un accidente trágico, un suicidio, una adicción, cualquier cosa que haya sido, simplemente honro ese destino tal y como fue. Otra de las cosas que hacemos en constelaciones es que le entregamos todas las cargas que venimos llevando de ellos, porque es muy posible que yo haga repeticiones
simplemente porque estoy en lealtad con alguno de estos ancestros, aunque no los haya conocido. ¿De acuerdo? Es decir, yo no puedo haber conocido a mi abuela, pero tener el color de los ojos de ella. ¿Sí? Yo puedo ser adoptada, pero realmente de quien traigo la información es de mis padres biológicos. Es de donde viene toda esta historia, que por supuesto que afecta el entorno en el que yo me educo, en el que me crío, es decir, en la familia que me adopta, sí, sí tiene, y tiene una gran influencia. El doctor Bruce Lipton, de hecho, nos habla de como todo el peso que tiene el medio ambiente en el que nosotros nos desarrollamos. Y eso es cierto, pero también es cierto que nosotros traemos una carga, y el problema es que esta carga generalmente es de manera inconsciente, es decir, que repetimos sin darnos cuenta. Como les he dicho en otros webinars, muchas veces yo tomo una decisión pensando que esa decisión la tomé yo por cuenta propia, que a mí fue la que se me ocurrió, y resulta que esa decisión está realmente marcada por algo que haya sucedido en cualquiera de estas generaciones. Entonces no somos tan libres como creemos. Básicamente lo que hacemos en las constelaciones, como les decía, además de reconocer los ancestros, de darles un lugar de dignidad, de honrar sus destinos, de devolverles a cada uno lo que venimos cargando de ellos, ¿sí? Y se entrega con amor. Esa es como la clave básica de las constelaciones familiares. Se trabaja todo el tiempo desde el amor, no desde la culpa, no desde la recriminación, no desde la sanción, sino desde el amor. Yo puedo vincular, yo puedo tener esta ovejita negra, ¿sí? Creo que está más adelante. Una oveja negra en la familia, pero de alguna manera lo que yo hago es que la reconozco como mi ancestro, ¿sí? Pero le dejo la responsabilidad de sus actos. Es bellísimo realmente trabajar en constelaciones familiares, porque es una terapia desde el amor, y es un amor incondicional. Además, una de las cosas que hacemos también en constelaciones familiares es encontrar cuál es nuestro lugar de fuerza. Y entonces ahí es donde les pregunto, ¿cuál es el lugar que nosotros ocupamos en nuestro sistema? ¿Soy la tercera? ¿Soy la cuarta? ¿Soy la séptima? ¿Soy la 11? ¿Qué número soy en mi sistema? ¿Por qué? Porque hay veces lo que yo intento es hacer esto, y esto inmediatamente causa desarmonía, porque estoy ocupando un lugar que no me corresponde. Muchas veces puede ocurrir que yo le haga el reclamo a mi pareja de algo que la abuela no solucionó, y pongo a mi pareja en el lugar de ese abuelo o de ese bisabuelo. Esto es desorden, ¿sí? Entonces, una de las órdenes del amor tiene que ver con el orden o la jerarquía. Yo en qué lugar estoy. Además de recordarles también de que nosotros también vamos a ser los ancestros de las nuevas generaciones. Nosotros somos los ancestros de las nuevas generaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que así como nosotros venimos cargando lo que ha ocurrido en este sistema, lo que nos corresponde y no solucionamos, también lo pasamos a las nuevas generaciones. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo hago un desfalco en la empresa en la que trabajo, ¿sí? Y me agarran o no, es posible que se den cuenta o que no se den cuenta. Independientemente de eso, ya hay un desequilibrio, ya hay algún asunto del cual yo necesito hacerme cargo, y si no me hago cargo, las nuevas generaciones van a tener que pagar ese desfalco, ¿sí? Y lo pueden pagar de muchas maneras. Uno, por ejemplo, es no teniendo prosperidad, no teniendo abundancia. Es muy posible que yo le haga brujería a alguien para sacarlo del camino. Eso es algo que las nuevas generaciones van a tener que cargar si yo no las asumo, ¿sí? Las adicciones, si asesino a alguien, los abortos, bueno, hay un montón de cosas que afectan a las nuevas generaciones, y entonces ahí es donde
nos ponemos, digamos, en paz con estas generaciones, les dejamos sus cargas, pero asumimos las propias. Eso es súper, súper, súper importante. Asumir nuestras cargas, ¿para qué? Para que las nuevas generaciones no se afecten o no tengan que cargarnos la maleta. Ese de hecho es como de las motivaciones más grandes para que una persona haga su propia constelación es: yo no quiero que mis hijos tengan que cargar con todo lo que yo he tenido que cargar, los quiero dejar libres. Y esa es una gran motivación para hacerlo. Bien, entonces en los órdenes del amor tenemos la pertenencia. Muchas veces no reconocemos a alguien de nuestro sistema, lo excluimos, ¿sí? Entonces ese papá bueno para nada, porque es que no, y además es que qué pena, porque es que qué oso, mi papá es un drogadicto o es un borracho, me da pena, entonces yo simplemente lo excluyo del sistema. Puede ocurrir con un hermano, puede ocurrir con un hermano, con un hijo, con un padre, por ejemplo, por su condición sexual, de homosexualidad, de transexualidad o algo que en el sistema no está bien visto y hace que lo excluyamos. Es muy posible que alguien se cambie de religión, por ejemplo, y eso sería como una falta a nuestro sistema y de esa manera lo excluimos. Una persona que tiene una condición de discapacidad o de enfermedad mental, por ejemplo, ¿no? Entonces nos da pena y esa tía, que era la tía loca, la recluimos en un sanatorio, en un hospital mental y nadie más se volvió a acordar de ella. Esa persona que viene a ser una de estas ancestras, cuando no se le reconoce el lugar, las nuevas generaciones, alguien se va a identificar con ella y lo va a traer de nuevo al sistema. Ese es el equilibrio, ¿sí? Porque no hay forma realmente de excluir a nadie. ¿Por qué? Porque el sistema mismo se encarga de traer nuevamente esa persona y la va a traer un descendiente con un problema, por ejemplo, de una adicción, por ejemplo, de repetir la condición de salud mental o de discapacidad, o con una depresión muy fuerte, es decir, de alguna manera esta persona que va a estar identificada, digamos estos de aquí, que va a estar identificado con alguien de acá, nos lo trae de presente. Entonces, una buena pregunta para saber en sus sistemas a quiénes han excluido. ¿A quiénes han excluido en su sistema? Les dejo esta pregunta mientras sigo mirando quiénes más se han conectado. Confírmenme si se está escuchando bien, si está siendo interesante. Bueno, igual saben que pueden hacer preguntas. El espacio para las personas que se conectan en directo tiene que ver con la posibilidad de hacer preguntas que al final les pueda resolver. Aquí está Johanna, que dice: soy Johanna Estupiñán, hija de Luz Estela Rodríguez y Abelardo Estupiñán, madre de Karen González y Mateo. Muy bien. Lilian también hace su descripción. Nelly Ventura, Mari, Patricia Chávez, José Libardo. Miren ahí, por ejemplo, si escribieron soy hermano de, miren si les quedó algún hermano por fuera. ¿Qué quiere decir un hermano por fuera? Un hermano, por ejemplo, no nacido, es decir, que murió en vientre, ¿sí? O un hermano, o medio, no hay forma de ser medio hermano, sino hermano de padre o hermano por parte de madre o de padre, ¿sí? Marta Guerrero, Andrea del Pilar, Patricia Chávez. He excluido a alguien que pienso que es mi hermano y a unos tíos de parte de madre por ser las ovejas negras. Qué bonito que lo podamos reconocer.
¿Ustedes sabían que las ovejas negras de la familia son los que se echan a cuesta todo el peso del sistema? Voy a estar hoy decente. Son los que se echan todo el peso, los asuntos no resueltos, eh, lo difícil del sistema. Siempre pensamos que las ovejas negras son las personas más débiles del sistema y eso es falso. Realmente son las personas más fuertes, que son las que se ofrecen para expiar de alguna manera todos estos asuntos no resueltos. Y es gracias a que ellos llevan esas condiciones es que nosotros podemos estar libres de ellas. Así que también una manera, un buen momento para honrar esas ovejas negras y para mirarlos con compasión. Compasión no es lástima, es simplemente un amor que no juzga, un amor incondicional, un amor que puede ver más allá de las apariencias. Cuando tuve la oportunidad de ser el alcoholismo de alguien, me di cuenta cómo el alcoholismo para esa persona fue su gran salvación. Si no hubiera sido por el alcoholismo, esa persona se hubiera suicidado. Entonces, eso los otros, la familia, no lo ve simplemente como que usted es un incapaz, como que usted no quiere hacerlo, como que es que usted no se lo propone, y resulta que hay unas fuerzas que mueven muchas cosas más allá de esa voluntad propia. Aquí dice, olvidé mi hermanito no nacido, y Paola y Jorge, hermanos de mi papá. Muy bien, Mari, que ya los hayas podido visualizar. Andrea del Pilar dice, no conozco a mi padre, no tengo mayor información acerca de él y eso hace que lo omita por completo. Bien, Andrea, estás diciendo algo que es súper clave, que es súper importante y es, él es tu papá independientemente de que no lo conozcas, tienes un papá. Nadie pudo haber nacido, así haya sido in vitro, viene del semen de un hombre, es decir, venimos de un padre. Solamente que es un padre que todavía no conoces, pero que una buena forma de acercarte a él es que te mires al espejo. Allí con toda seguridad vas a encontrar eh, rasgos de él, expresiones, muecas, porque de allí vienes. Entonces, aunque no lo conozcas, una de las cosas que, sí, que ha sido bonito realmente en constelaciones, y recuerdo un caso específico con una chica de México, que ella vivía sola con su mamá, hacía más de 30 años que no sabía nada de su papá, muere su mamá, ella se siente muy sola porque no tuvo hermanos y queda como sin ningún familiar. Ella hace su constelación y más o menos al año me llama, ya estoy yo aquí en Bogotá, me escribe y me dice, Luz Adriana, te quiero contar que mi papá apareció. Y es de las cosas que ocurren a veces con constelaciones familiares, y es que como es un movimiento tan profundo el que se hace, y como realmente se afectan las personas que son representadas, esa información empieza a moverse. En el caso de mi sistema también estuve moviendo, bueno, cuando estaba en la formación, estuve moviendo toda esta parte de mi sistema familiar y finalmente aparecen. Después de mi mamá buscarlos durante 60 años, aparece la familia de su hermana, aparecen los hijos porque su hermana ya había fallecido, y aparecen 10 primos cuando no teníamos ningún tipo de pariente por parte de mi mamá. Sabíamos que no tenía familia, o sea, que ella quedó huérfana a los 5 años y se había perdido de sus hermanos, y aparecieron estos primos. Entonces, bueno, hoy desafortunadamente nos acaban de avisar que una de estas primas falleció hoy, entonces también es un honrar el sistema y reconocer que ella seguirá siendo parte de nuestro sistema, aunque ya no esté en este plano. Entonces, un abrazo también a sus hijas y al resto de la familia, que sé que la están pasando bastante difícil por esto. Pero ella va a seguir haciendo parte del sistema independientemente de que ya en físico no esté con nosotros. Y es eso, ¿a quiénes excluimos? Porque a veces excluimos a los que, es que este hermano ya falleció, entonces ya no cuenta. No, sigue siendo nuestro hermano. Este papá que no conocemos sigue siendo nuestro padre. Porque en el sistema todos pertenecemos.
Muy bien, Nelly. Acaba de incluir a sus hermanos por parte de padre. Marta dice, yo perdí dos bebés, uno antes, aquí se me perdió, de mi primera hija y otro antes de mi último hijo. Eso es muy importante, Marta, porque si reconoces esas pérdidas, estos bebés no nacidos, tus hijos van a poder ocupar el lugar que le corresponde. ¿Qué quiere decir? Que si aquí hubo una pérdida, ¿qué es lo que ocurre con esta hija? Que ocupa el lugar de él. Entonces no está en sus zapatos, no está ocupando su propio lugar. Y son personas que generalmente dicen, Luz Adriana, no encuentro mi lugar en la vida, o siento que yo no deberían ascenderme a mí, sino a alguien más. ¿Por qué? Porque están ocupando un lugar que no les corresponde. No es cuestión de moral, es realmente de encontrar como cuál es nuestro lugar de fuerza. Y cuando hacemos esto, yo quedo ocupando el lugar que me corresponde. Bien, seguimos entonces con otro de los órdenes del amor, tiene que ver con cuánto das y cuánto tomas en tus relaciones, es decir, el equilibrio entre el dar y el tomar. En muchas relaciones, cuando una persona da todo el tiempo, le quita al otro. Ay, ¿cómo así lo usarían? Que cuando uno le da, le quita, ¿sí? Cuando tú das demasiado, le quitas al otro dignidad. Y el otro se siente que uno primero queda en desventaja, no se siente valorado y esa persona lo que va a buscar es irse a un lugar donde esa persona realmente tenga la posibilidad de darle a alguien más. Ahí es cuando yo hablo de que nos dejan por la chancletuda, pero no se los voy a profundizar. Miren los webinars sobre pareja que los encuentran aquí también en mi canal. Quienes no se han suscrito al canal, recuerden darle suscribirse. Es súper importante, ¿para qué? Para que les lleguen las convocatorias o se les avise cuando hay webinar, ¿de acuerdo? Bien, para las personas que llegaron después a este webinar, les quiero recordar que mañana aquí en Bogotá vamos a tener constelaciones familiares de 2:30 de la tarde a 6 sin ningún costo la asistencia y se pueden inscribir, ahí en el chat van a encontrar ustedes el número del teléfono y si no, también puede ser al mío por WhatsApp 316-391-8841 diciendo, Luz Adriana, yo quiero asistir mañana, envíame la dirección y bueno, las condiciones. Y el próximo martes también, para las personas que trabajan durante el día y no pueden estar en la tarde, de 6 a 9 vamos a estar haciendo también constelaciones, también sin costo la asistencia. Hacer su constelación personal sí tiene costo y ya no tengo cupos para mañana bueno, para el martes sí tendría un cupo, pero ya para mañana no. Eso sí tiene costo, pero la asistencia no. Y como les digo, también ustedes conocen sobre qué son las constelaciones y pueden también mover cosas de su propio sistema. Y la otra gran invitación es a la conferencia gratuita sobre constelaciones familiares como herramienta de sanación en el Hotel Richmond el próximo 24 de octubre de 7 a 9 de la noche. Son cupos limitados, pueden invitar a otras personas que quieran ustedes acercarlas un poco sobre lo que son las constelaciones. Así que bienvenidos también. Ahí en el chat encuentran el número del teléfono para reservar su cupo. Bien, entonces decía que es importante mantener un equilibrio entre lo que yo doy y lo que yo tomo. Hay personas que se sienten muy bien dando y muy mal recibiendo. Ahí hay desequilibrio. ¿Por qué? Porque cuando yo doy, yo me pongo por encima del otro. Yo me siento mejor que el otro. ¿Sí? Entonces, cuando esto ocurre, no le doy la oportunidad a que la otra persona también compense, que la otra persona también aporte, y eso lo que hace va en detrimento de la relación, que la relación realmente se rompa. ¿Cómo afecta cómo afecta el que no se cumplan estos órdenes? La pertenencia, el orden o la jerarquía y el equilibrio entre el dar y el tomar. Las consecuencias son adicciones,
son enfermedades, son depresión, son suicidios, son quiebras económicas, es decir, exclusiones, son muchísimas realmente las consecuencias y dolorosas, caóticas, negativas de no tener en equilibrio estos órdenes. ¿Qué es lo que hacemos en una constelación familiar? Básicamente, ordenar el sistema como tal. ¿Para qué? Para evitar este tipo de situaciones. Entonces es muy posible que una persona llegue a constelar por una enfermedad, por un síntoma, porque no puede tener hijos, porque tiene muy mala relación con los hombres, porque no se lleva bien con su mamá, porque está muy deprimido, por quiebras económicas, es decir, las situaciones por las cuales podemos consultar en constelaciones familiares son bastante amplias. Como les había dicho, de cómo sanan las constelaciones familiares, ya se los había dicho, reconociendo a nuestros ancestros, dándoles un lugar de dignidad, honrando sus destinos tal y como fueron, sin juzgar, y dejándole las cargas que llevamos de ellos. Igualmente, desidentificándonos de los ancestros y asumiendo nuestro propio destino. ¿Qué quiere decir eso? Es muy posible que yo, por ejemplo, tenga una depresión muy fuerte. Esto le pasa, de hecho, le pasaba a una de mis consultantes, y es en una depresión bastante fuerte, y iba detrás de una tía de quien ella lleva el nombre de esa tía muerta, y de alguna manera es un seguirla en la muerte. Esto puede ocurrir. Otra de mis estudiantes que estaba identificada con un tío al que le habían disparado en la pierna, por ejemplo, para que saltaba y tenía problemas, esto lo relato con más detalle en otra de los webinars, pero que bañarse para ella era un complique porque ella sentía que le chuzaban cientos de agujas de las rodillas hacia abajo, y resulta que estaba identificada con este tío. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se reconoce a ese ancestro, se le da su lugar, pero se le deja a él como, digamos, como su propio destino, ¿sí? Y eso hace que yo quede libre para tomar el mío. También en constelaciones se trabaja con tomar la vida. Tomar la vida, ¿qué es? Es tomar a papá y a mamá con lo más y con lo menos, tal y como fue, en las condiciones que haya sido, porque es la única forma en que yo puedo tomar la vida. Si yo tomo la vida y ocupo el lugar que me corresponde, entonces puedo tomar lo que es mi lugar de fuerza. En ese lugar de fuerza es el lugar del éxito, es el lugar de la vitalidad, de la energía, donde yo puedo hacer, donde yo puedo actuar, ¿sí? Y también en constelaciones trabajamos para hacernos cargos de nuestros propios asuntos y no dejárselos a los siguientes. Bien, ¿alguna pregunta por aquí en el chat? Dice, sí, se escucha bien, se te entiende perfecto. Hoy estoy tratando de hablar mucho más pausada, porque ustedes saben que yo hablo demasiado rápido, demasiado acelerada, y bueno, hoy tengo como toda la intención de estar hablando un poco más pausado para dar tiempo a que la información realmente se procese en su totalidad. Aquí dice Mari en Nueva York, conocemos la chancletuda. Ya les estuve haciendo eh, ejercicios donde era muy claro el por qué, y en ese grupo en especial. No voy a decir hoy por lo menos cómo fue el nombre del grupo. Bien, ¿qué es el campo de conciencia? Perdón, pero ando hoy con un poquito de tos, como ya lo habrán notado. Decían que las personas que ya han estado en constelaciones, una de las cosas que más les impacta es por qué sentimos lo que sentimos cuando representamos a alguien.
Porque cuando yo represento a una mujer que no conozco, la mamá de alguien, la hermana de alguien, o una representante que es la primera vez que llega o sea, que veo, y yo empiezo a sentir cosas en mi propio cuerpo. Porque nosotros somos como antenas, de alguna manera, receptoras de información. Así como cuando ustedes van a una casa y la sienten cargada energéticamente, dicen, uy, estaba denso, como que se podía cortar con un cuchillo de lo denso que estaba, ¿sí? O hay sitios donde tú sientes como que está bien, no hay personas a las que tú te acercas y como que, ay, como que me da alegría, como que me siento bien, y hay otras personas con las que me siento que me carga, o sea, de alguna manera somos electrones, ¿no? Que estamos todo el tiempo en circulación, que estamos allí en movimiento y estamos captando todo lo que es. Nosotros todos estamos conectados a ese gran campo de conciencia. O sea, eh, no es de que ay, yo estoy aquí, no me junto con nadie y no. No, no es cierto. Por eso dicen que nosotros somos el producto de las 6 personas con las que nosotros nos la pasamos, el promedio de las 6 personas más cercanas a nosotros. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos en una interacción de vasos comunicantes. Entonces, todos nosotros traemos una historia y la cargamos para donde nosotros vayamos. ¿Qué es lo que ocurre en una constelación? Lo que hace es como si se abriera un holograma, se expandiera con esa información que yo traigo y que puede ser que incluso yo misma no conozca, pero que la cargo conmigo y la otra persona que está representando de alguna manera también tiene esa conexión. Esta conexión es más multidimensional, por ponerlo de alguna manera, porque yo puedo, esa persona no necesita estar presente, ¿sí? De hecho, representamos a una persona que ya murió o a una persona que está a miles de kilómetros y la persona igual siente la misma sensación de dolor, de ansiedad, de esta necesidad de pasar algo, porque por ejemplo puede ser un alcohólico, entonces la persona capta la información. Es lo mismo que ocurre como con un celular. Yo en un celular, ¿sí? Que no está conectado a nada, es un aparato que no está conectado a nada, llamo a un amigo, a una de mis amigas aquí de Nueva York, podemos conversar, nos podemos reír, ¿sí? La pasamos bomba, ¿no? Y cuando cuelgo, yo no desbarato el celular para mirar si mi amiga estaba adentro. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque simplemente es una recepción de información. Y cuando se termina la constelación, una cosa que hay que tener mucho cuidado es de no dejar la llamada sin colgar. Hay que colgar bien, porque cuando no colgamos bien, les ha pasado a algunas personas, a mí todavía no y espero que no me pase, ¿sí? De que se queda la llamada sin colgar y de pronto la otra persona termina escuchando algo que yo no quería que escuchara, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la llamada quedó mal colgada. Entonces, digamos que en algunas ocasiones no se tiene cuidado es en colgar bien la llamada y es lo único que hay que hacer. Entonces y quienes vienen a las constelaciones conmigo saben que tengo bastante cuidado en decir entregue, 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 siente algún dolor, alguna sensación, algo que no sea suyo, entregue. ¿Por qué? Porque simplemente ya prestó usted el servicio, digamos, al representar, pero no necesita llevarse nada. Pero si le movió su propio sistema, si son asuntos propios, también reconoces que esto es mío y puedo entregar lo que no y así hacerme cargo de lo mío. Pero pues esto es un poco como para explicar que es algo realmente natural que pasa. ¿A quiénes impacta una constelación familiar? Es decir, cuando yo hago la constelación de mi proceso, ¿a quiénes ayuda, a quiénes beneficia, a quiénes ayuda a sanar? Pues primero al consultante, que es la persona que viene a hacer su constelación, pero también a todo su sistema, independientemente de que lo conozca o no, vivos o muertos, que les cuente o no, ¿sí? Los afecta a todos ellos, a las nuevas generaciones también, porque también, así como lo hace en lo ancestral, si yo resuelvo algo que está aquí, ya las nuevas generaciones no necesitan repetirlo. También impacta positivamente a los representantes, a los asistentes
Y por supuesto, entre los asistentes también está el terapeuta, ¿no? O sea, o también hace parte. Entonces, de alguna manera, todo, como es un campo de conciencia unificado, todos sanamos a través de cada constelación. Es un trabajo bellísimo, profundo, el poder después reconocer como, profe, me puedo bañar y ya no siento eso, me dio mucha calidad de vida, ¿sí? Doctora, este cáncer que tenía, ya me hicieron los exámenes y no aparece, no quiero decir que con esto se curen todos los cánceres, pero sí ha ocurrido y sí he tenido pacientes, ¿sí? O mujeres que no habían podido tener hijos y que ahora pueden tener hijos o los pudieron tener. Bueno, son muchísimas las gratificaciones que tenemos a través de esta terapia. Personas que no lograban tener pareja, que ahora tienen pareja, ¿sí? Tengo una consultante en Pereira que tenía un asma crónica, que tenía que andar con inhalador para donde iba, ya va hacia 3 años que no tiene crisis de asma, entonces, bueno, son de estas cosas que gratifican. Entonces, eso es lo que quería contarles el día de hoy, un poco para, porque todo el tiempo me escuchan qué son las constelaciones y algunas personas no han tenido la oportunidad de estar en una, de verlo, y espero que esto les haya ayudado. Independientemente de que hagan o no su constelación, les ayuda a mirar cómo está su sistema, quiénes están excluidos, si estás ocupando un lugar que no le corresponde, que hoy no hice mucho énfasis en eso porque está en los otros webinars, así que los invito a que lo revisen. Ya aprovechen que son gratuitos, revísenlos. Y van a encontrar allí información de calidad y que les puede aportar muchísimo también en este proceso de sanación. Bueno, ahora sí, cuéntenme si tienen alguna pregunta, dudas, y mientras escriben sus preguntas o sus dudas, les recuerdo que pueden invitar a personas aquí en Bogotá a que asistan a la conferencia el próximo miércoles 24 de 7 a 9 en el Hotel Richmond, Bogotá. Calle 93, 1881, de 7 a 9 de la noche. Como es en un hotel, son cupos limitados, entonces sí es muy importante la inscripción previa a través del WhatsApp 350-404-0319. 350-404-0319 con Lizeth un WhatsApp diciéndole estoy interesada en asistir a la conferencia. Marta Vaquero dice, ¿cómo se realiza el reconocimiento de un hermano no nacido? Bien, simplemente reconociendo que él estuvo antes que tú o que estuvo después, pero se le da el lugar, ¿sí? Entonces tú dices, por ejemplo, si yo digo que soy la tercera, pero hay una pérdida antes, es decir, soy la cuarta, ¿sí? ¿Sí? Puedo decir uno no nacido, eh, si corresponde, si no simplemente pues soy la cuarta. Eso ya está diciendo que estoy dándole, por ejemplo, el lugar. Si yo estoy primero y la pérdida está después, puedo decir somos 6 hermanos, uno no nacido. Y de esa manera también le estoy dando el lugar. O si soy yo la que tuve la pérdida, entonces digo, tengo 2 hijos, uno no nacido. Y esa es otra forma también de darle el lugar, independientemente de que haya sido espontáneo o producido o generado a conciencia, digamos, el aborto, la pérdida. ¿Cómo se haría la constelación de hacerme responsable de mis cargas? Realmente cuando tú lo asumes, si tú lo asumes conscientemente no necesitarías hacer constelación, ¿sí? Pero si en algún momento por ejemplo, le hice daño a alguien, le hice brujería a alguien, por poner alguna cosa, ¿sí? Pues uno, lo primero es quitar lo que haya hecho, ¿cierto? Revertirlo y empezar a trabajar de enviarle mucho amor, mucha luz, muchas bendiciones
a esa persona. De esa manera, por ejemplo, me estaría haciendo responsable. No hay necesidad de haberle hecho brujería, con que haya estado desde la envidia hablando malas cosas de esa persona y generándole un mal ambiente a ella, con eso ya le he hecho daño. Entonces también empezar a decir, esto que dije de esa persona no es cierto, realmente estaba muy enojada, ¿sí? Entonces, digamos, como reversas de alguna manera, no es, no es tan fácil porque es como cuando la historia esta del niño que lo pone el padre a clavar puntillas y luego le dice, bueno, quítalas, ¿sí? Y ahora mira cómo queda esa tabla, ¿sí? Ya queda de alguna manera la huella, ya queda dañada, ¿cierto? Cuando tú hablas mal de alguien ya le hiciste de alguna manera el daño. Pero hacerte cargo tiene que ver con disculparte con la persona, con decirle a las personas con las que hablaste mal, decirles eso no fue cierto, ¿sí? Y además toda la intención realmente de enviar luz y amor. Eso podría, por ejemplo, compensar. Si tuve una pérdida, un aborto generado, ¿sí? Pues simplemente asumo que es un hijo que no tuve, ¿sí? Y de esa manera tampoco pongo al otro hijo a que cargue, a que esté en el lugar del no nacido. Durante muchos años me dijeron y me trataron, dice Verónica, como la oveja negra de la familia. Eso quedó atrás. Eso quedó atrás quiere decir que tú has hecho también proceso y que ha permitido que esa situación en tu sistema cambie. Y lo bonito es que sí es posible salir de ese lugar. Cargar con cosas que no nos corresponden realmente no ayuda. Es un, es un amor ciego. Y es un amor ciego, ¿por qué? Porque realmente no ayuda. Bueno, mis queridos y mis queridas eh, amigas, ¿cómo acá se diría? A los que estaban viéndome, escuchándome. Radio escuchas, no son. Webinar escuchas. Bueno, a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes, muchas gracias por haber estado en este espacio. Recuerden invitar a otras personas, verlo en familia. Aprovechen para ver los otros webinars que ya están allí. Escríbanme ahí, ¿les gustó? ¿No les gustó? Bueno, lo que quieran comentar. Háganme saber cómo les ha parecido, si les ayuda, si les es de interés, si les aporta, qué temas les gustaría que trabajáramos en estos espacios, en estos webinars. ¡Ay, les tengo más noticias! Bueno, lo que es que todavía no ha salido, pero voy a estar también con un programa semanal en una radio online que realmente es desde Argentina, pero la transmisión la voy a hacer desde acá, un programa de 1 hora semanal. Creo que hasta los martes, pero igual les voy a estar contando en Holística FM. Entonces, bueno, nos seguiremos viendo por ahí. Aprovechen para mandarme también qué temas les gustaría que trabajáramos en estos espacios o en el programa de radio. Muy agradecida, Sobra, muchas gracias. ¿Cuántos cupos hay para la conferencia en vivo? Realmente en total son 50, pero como es gratuito y en hotel y demás, ya están bastantes inscritos, entonces que nos quedan pocos cupos, así que aprovechen para poderlo tomar y que puedan asistir. Dice Patricia, con estas formaciones he aprendido a respetar a las ovejas negras y a darle a cada uno su lugar. Son mi sistema. Gracias, Luz Adriana. Mercedes dice, lástima que entré tarde. No te preocupes, Mercedes. Mercedes está en Nueva York. Recuerda que te queda grabado y lo puedes escuchar. Después de que termine, lo vas a poder escuchar. Denle like, muchos likes a todos los webinars que vean, ¿vale? Esa es la forma en que ustedes también compensan en este equilibrio del dar y el tomar. Laura Milena dice muchas gracias, interesante. Diana Rodríguez, sería interesante saber si se puede trabajar el tema de la depresión. Sí, sí es súper importante, Diana, y lo voy a anotar porque es un tema
que desafortunadamente está en aumento. Hay una pandemia de esta condición de la depresión, entonces me comprometo a hacer un trabajo específicamente sobre este tema. Muchas gracias por la sugerencia. Ninfa dice muchas gracias, muy clara la información. Ah, bueno, dice, aquí seguramente cuando estaba preguntando que cómo se le diría, dice participantes. Supongo que es a eso, Mari, lo que me quieres decir. Dice, excelente, gracias, qué bien, gracias. Me gustaría saber más sobre el síndrome del yaciente. Ok, lo tomo en cuenta para hacerlo en uno de los siguientes webinars, que tiene que ver cuando estoy en el lugar de alguien que estuvo antes de mí. Felicidades, así lo haré, gracias. Dice Mercedes, luego dice Marta Guerrero, muchísimas gracias, súper interesante. Mi hermana se inscribió, pero no pudo conectarse. Ella está en Bogotá, ¿puede ella ver este webinar? Sí, lo pueden ver desde cualquier lugar. Y recuerda decirle a tu hermana que si quiere asistir mañana o el próximo martes a conocer qué es una constelación, que está cordialmente invitada. Sí, dice Marta, en YouTube serían los participantes. Marco Antonio dice, hola, te saludo, muy bueno. Hay también sobre los temas financieros, dice Diana Rodríguez. Sí, lo hemos trabajado. Recuerden que ya hay un webinar sobre prosperidad y abundancia. Este es uno de los temas que voy a estar trabajando también como taller perdón, en el primer encuentro nacional de constelaciones familiares, el 24 y 25 de noviembre en el Hotel Richmond. Vamos a estar todo el día. Están cordialmente invitados, invitadas, y ahí dentro de las temáticas que vamos a trabajar, voy a estar trabajando un taller sobre prosperidad y abundancia, las dos caras de una misma moneda. Entonces, pero lo vamos a, igual, mírense el que ya está en el webinar y lo seguimos trabajando. También sobre el intento de suicidio, bueno, y lo que ocurre también cuando tenemos un familiar que se ha suicidado, sobre el tema de duelo. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos y hasta una próxima. Recuerden darle like y suscribirse al canal y nos vemos pronto. Bendiciones. Feliz noche.